Lo que están a punto de escuchar es una historia que demuestra que el viejo dicho "no juzgues un libro por su portada" es una de las lecciones más caras que una corporación puede aprender. Es la historia de un hombre tranquilo de 72 años, una taza de café derramada y un momento de humillación pública en un avión repleto. Pero también trata sobre lo que sucedió después. Trata sobre la llamada de 7 palabras que realizó desde la terminal, una llamada que desencadenó una ola financiera tan inmensa que puso de rodillas a una aerolínea multimillonaria. No se trata solo de venganza, sino de un ajuste de cuentas que le costó a Trans-American Airways $4.000 millones. El aire en la terminal del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago estaba cargado con la habitual mezcla de ansiedad humana y aroma a cinnamon. Era una sinfonía de maletas rodando, anuncios ininteligibles y el suave e incesante pitido de los carritos que transportaban a los cansados pasajeros. Entre la multitud de viajeros se encontraba Arthur Pendleton. A sus 72 años, tenía una presencia a la vez sencilla y profundamente arraigada, como un viejo roble en un parque bullicioso. Vestía unos pantalones grises sencillos y cómodos, un polo azul marino usado pero limpio, y unos prácticos zapatos de cuero oscuro. En sus manos no sostenía un teléfono inteligente ni una tableta, sino un pesado ejemplar de tapa dura de las Meditaciones de Marco Aurelio, cuyas páginas se habían suavizado por el paso del tiempo. Volaba a San Francisco. No por negocios, esos días ya habían quedado atrás, sino por algo mucho más importante. Su nieta Maya se graduaba de Stanford con una maestría en ciencias de la computación. No se lo perdería por nada del mundo. Cuidadosamente guardada en su gastada maleta de mano de cuero, llevaba una pequeña y pesada caja con un reloj Patek Philippe de 1955, un regalo de graduación que había buscado durante meses. Era el mismo modelo que había usado su padre, símbolo de tradición y del valor del trabajo paciente. Comenzó el embarque del vuelo 815 de Trans-American Airways y Arthur se unió a la fila del grupo 4. Se movía con una lentitud y una economía de movimientos deliberadas, le dolían ligeramente las articulaciones por la humedad del aire de Chicago. Al llegar a la puerta del avión, le dedicó una cálida y sincera sonrisa a la azafata que lo esperaba. «Buenos días», dijo con una voz grave y agradable. La azafata, una mujer de unos 30 y tantos años llamada Brenda Fuller, le dedicó una sonrisa forzada y superficial que no le llegó a los ojos. «Buenos días. Bienvenido a bordo», recitó con la mirada, pasando rápidamente de largo hacia el siguiente pasajero. Brenda estaba teniendo un mal día, que se sumaba a una mala semana y un mal año. Un divorcio reciente había dejado sus finanzas precarias, y la presión constante de lidiar con pasajeros irritables estaba agotando su paciencia hasta el límite. Arthur caminó por el estrecho pasillo hasta su asiento, el 22B. Era un asiento central, como se esperaba para una reserva de última hora. Se acomodó entre un joven absorto en el estruendo de sus auriculares y una mujer rodeada de almohadas y mantas. Lo primero que hizo fue guardar su equipaje de mano. El compartimento superior, justo encima de su asiento, estaba a rebosar. Vio un pequeño hueco libre en el compartimento del otro lado del pasillo. Al levantar con cuidado su maleta, que pesaba por el libro y la caja del reloj, rozó sin querer el codo de Brenda, que intentaba pasar a su lado. «Cuidado», espetó ella con voz cortante. Arthur retrocedió, algo sorprendido por su tono. «Disculpe», dijo con sinceridad. «Está un poco apretado». Ella ignoró sus disculpas y examinó su maleta. «Señor, ese compartimento es para los pasajeros de esa fila. Necesita buscar sitio cerca de su asiento». «Entendido», dijo Arthur con calma,
señalando el compartimento abarrotado que tenía encima. Parece que este asiento está bastante lleno. Vi un hueco aquí y quería salir rápido del pasillo para dejar pasar a los demás. No puedes poner tu maleta donde te dé la gana, insistió Brenda, alzando la voz. Algunos pasajeros empezaron a mirar. Si hace falta, busca un sitio más atrás. Arthur entendía las normas, pero también entendía la lógica. Arrastrar su maleta hasta el fondo del avión, solo para tener que abrirse paso a empujones tras el aterrizaje, le parecía ineficiente y una molestia. Además, la pequeña maleta contenía su preciado regalo. Quería tenerlo cerca. Señora, con todo respeto, es una maleta de mano de tamaño estándar y hay un hueco libre aquí, dijo, manteniendo la voz tranquila y respetuosa. No molestará a nadie. Intentó dedicarle otra sonrisa tranquilizadora, pero ella no la captó. En la calma de Arthur, Brenda no vio lógica. Vio rebeldía. Con su ropa sencilla, vio a alguien que no encajaba en el mundo de embarque prioritario y estatus premium con el que trataba a diario. Vio un problema. Señor, le estoy explicando la política. Si no encuentra espacio, tendremos que facturar su equipaje en la puerta de embarque. La idea de que su regalo, cuidadosamente empaquetado e irreemplazable, fuera arrojado a la bodega de carga le causó una gran preocupación a Arthur. No, preferiría que no fuera así. Esta maleta se queda conmigo. Aquello colmó la paciencia de Brenda. Para ella, un no era un desafío a su autoridad. Su rostro se endureció. Señor, está retrasando el embarque y se niega a seguir las instrucciones de un miembro de la tripulación. Necesito que facture la maleta o que busque otro sitio. Ahora mismo. Justo en ese momento, una joven azafata de aspecto amable, Sara, que trabajaba en la cocina, oyó la creciente tensión. Se acercó y le dijo en voz baja a Brenda, Brenda, hay un poco de espacio en el armario de primera clase. Es solo una maleta pequeña. Podemos ponerla ahí. Brenda le lanzó a Sara una mirada fulminante. Yo puedo con esto, Sara. Vuelve a tus tareas. Se volvió hacia Arthur, con su autoridad ahora doblemente cuestionada. Señor, última oportunidad. Coopere o me veré obligada a llamar al supervisor de tierra. Arthur miró el rostro rígido y furioso de Brenda al preocupado de Sara. No era un hombre que buscara conflictos. Simplemente quería llegar a la graduación de su nieta. Suspiró suavemente. Muy bien. Buscaré sitio atrás. Empezó a girarse, pero al hacerlo, el pasajero que venía detrás, impaciente, se abalanzó sobre él, chocando contra su asiento. Arthur tropezó y perdió el agarre de su bolso por un instante. Este se inclinó y, del bolsillo lateral abierto, se le escapó una pequeña botella de agua metálica que había olvidado guardar. Cayó al suelo no con un estruendo, sino con un sordo tintineo metálico. Para Brenda, este era el acto de agresión que parecía estar esperando. «Ya basta», exclamó, lanzando la botella. «Estás siendo agresivo». «Bye», gritó con una voz que resonaba con una extraña mezcla de miedo y triunfo. «Necesito seguridad». La acusación era tan absurda, tan alejada de la realidad, que por un instante todo el compartimento de la cabina quedó en silencio. Arthur la miró, completamente desconcertado. El joven del asiento de la ventanilla se quitó los auriculares. La mujer del asiento del pasillo miró por encima de su almohada. Sara, la otra azafata, parecía horrorizada. No la tiró, Brenda. Simplemente se cayó,
dijo Sara con voz suplicante. Pero era demasiado tarde. Brenda ya estaba hablando por el intercomunicador, con la voz temblorosa por una histeria fingida. Llamando al personal de la puerta de embarque. Tenemos un pasajero agresivo y poco cooperativo en la fila 22, solicitamos asistencia y seguridad inmediatas. Arthur Pendleton permaneció inmóvil en el estrecho pasillo, con la botella de agua caída a sus pies. Observó los rostros de los pasajeros a su alrededor. Vio confusión, molestia, un poco de miedo y, en algunos, un destello de compasión. Había construido un imperio logístico global de la nada, había negociado acuerdos multimillonarios con titanes de la industria y jefes de Estado. Y se había enfrentado a los tiburones corporativos más despiadados de Wall Street. Sin embargo, allí estaba, en la estrecha cabina de un avión comercial, acusado de agresión por una botella de agua que se le había caído. Sintió una profunda y cansada decepción. El mundo, al parecer, siempre encontraba nuevas maneras de ser insignificante. En cuestión de minutos, llegó un supervisor de puerta de embarque de semblante adusto llamado Mark Jenkins, seguido de 2 agentes de seguridad del aeropuerto de Burley. Mark escuchó el relato exagerado y entrecortado de Brenda sin siquiera mirar a Arthur. Vio a una empleada nerviosa y a un hombre negro mayor con ropa sencilla. El cálculo en su mente fue inmediato y simple. Señor, dijo Mark, dirigiéndose a Arthur con un tono que no admitía réplica. Voy a tener que pedirle que recoja sus pertenencias y me acompañe. ¿Con qué motivo?, preguntó Arthur con voz aún baja, pero ahora con un tono gélido. No ha seguido las instrucciones de la tripulación y ha causado disturbios, recitó Mark de un guión invisible. Eso es una tergiversación flagrante de los hechos, afirmó Arthur tajantemente. La azafata fue irracional y mi botella de agua se cayó por accidente. Así que no vamos a discutir esto aquí. Está retrasando la salida del avión. Por favor, venga conmigo ahora o le haremos bajar a la fuerza. Arthur miró a los 2 agentes de seguridad, luego a Mark y Brenda. No veía ninguna posibilidad de razonar con ellos. Armar un escándalo solo confirmaría su falsa versión. No les daría esa satisfacción. Con una dignidad silenciosa que parecía enfurecerlos más que cualquier arrebato, se agachó, recogió su botella de agua y su equipaje de mano del suelo. Le dirigió una última mirada a Sara, que parecía a punto de llorar, y luego se giró. Mientras los agentes de seguridad lo escoltaban fuera del avión, un murmullo recorrió la cabina. Algunos pasajeros sacaron sus teléfonos, grabando discretamente la silenciosa y humillante procesión. Arthur Pendleton caminaba erguido, con la cabeza en alto. No se trataba simplemente de que lo bajaran de un vuelo. Se había cruzado una línea. Y para Trans-American Airways, el tiempo corría en su contra. Solo que aún no lo sabían. La pasarela de embarque era fría. Arthur fue acompañado de vuelta a la bulliciosa terminal, donde el ruido y la energía se sintieron como un asalto tras la tensa tranquilidad de la cabina del avión. Mark Jenkins y los agentes de seguridad lo condujeron a una pequeña y anodina oficina administrativa junto a la puerta de embarque principal. Le reservaremos un vuelo posterior, señor Pendleton, dijo Mark, consultando un monitor. Parece que el próximo asiento disponible a San Francisco es mañana por la mañana a las 6:45. Arthur lo miró con expresión indescifrable. Eso es inaceptable. La ceremonia de graduación de mi nieta es esta noche. Mark se encogió de hombros con un gesto de indiferencia burocrática. Lo siento, señor, pero es lo mejor que podemos hacer. Su comportamiento disruptivo provocó que lo bajaran del vuelo.
Tienes suerte de que la aerolínea no te denuncie ni te vete permanentemente. La absoluta injusticia de la declaración se apoderó de Arthur como una losa de plomo. Había estado tranquilo. Había sido educado. Lo habían tratado injustamente. Y ahora lo culpaban. Pensó en Maya, imaginando su rostro expectante entre la multitud que lo buscaba. Una punzada de dolor genuino, más aguda que cualquier ira, le atravesó la compostura. Esto le habían arrebatado. No solo un asiento en un avión, sino un momento con su familia que jamás recuperaría. Simplemente asintió. Ya veo. Le enviaremos el nuevo itinerario por correo electrónico, dijo Mark, dándose la vuelta para marcharse. Puede recoger su equipaje facturado, si lo tiene, en la oficina de recogida de equipaje. Él y los agentes de seguridad dejaron a Arthur solo en la sala aséptica. Durante un largo rato, Arthur permaneció sentado en la incómoda silla de plástico. No se enfureció. No se desesperó. En cambio, toda una vida de disciplina se activó. Sabía que la emoción era una corriente, pero la lógica era el timón. Cerró los ojos y dejó que la oleada de ira lo inundara, para luego disiparse, dejando tras de sí una fría, clara y absoluta determinación. Había cimentado su fortuna en un principio simple: los sistemas, ya fueran de logística o de interacción humana, debían ser eficientes y justos. Lo que acababa de presenciar era un fallo catastrófico del sistema. Era ineficiente, injusto y se basaba en prejuicios y falta de criterio. El sistema le había fallado, y sabía con una certeza que helaba la sangre a su alrededor que había fallado a incontables personas antes que él. Y seguiría fallando a menos que se corrigiera el sistema mismo. No con una carta de queja. No con una demanda por daños y perjuicios. No con una demanda por daños y perjuicios, sino abordando la raíz del problema, la arrogante e irresponsable cultura corporativa de las aerolíneas transamericanas. Se levantó, salió de la oficina y buscó un rincón tranquilo de la terminal con vistas a la pista. Observó cómo el vuelo 815, su vuelo, se alejaba de la puerta de embarque. Observó cómo el avión rodaba por la pista y ascendía hacia el cielo gris de Chicago, llevando consigo la esperanza de ver a Maya cruzar el escenario. Luego, metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo teléfono móvil de tapa, sin marca. No le gustaban los teléfonos inteligentes. Demasiadas distracciones. Tenía un número en marcación rápida que usaba para ocasiones como esta. Pulsó el botón. Sonó una vez. Sí, Arthur, respondió una voz clara y enérgica. Era David Chen, el director ejecutivo de Ironwood Capital, la oficina familiar privada de Arthur y su enorme fondo de inversión. David era un prodigio al que Arthur había guiado años atrás, un hombre cuya perspicacia financiera solo era comparable a su feroz lealtad. La voz de Arthur era tranquila, sin rastro de la agitación que sentía. David, buenos días. Buenos días. Pensé que ya estarías en el aire. ¿Está todo bien? Ha habido un cambio de planes, dijo Arthur, con la mirada fija en el logotipo de TAA en un letrero de una puerta de embarque cercana. Necesito tu atención inmediata y exclusiva durante el resto del día. Cancela tus otras citas. David no lo cuestionó. Hecho. ¿Qué necesitas, yo? Ahí estaba. El momento clave. El momento en que una queja personal estaba a punto de traducirse al lenguaje que el mundo realmente entendía. Capital. Tenemos una nueva prioridad de adquisición, dijo Arthur. David estaba intrigado. Ah, sí. ¿En qué sector estamos pensando?
¿Tecnología, energías renovables? Aviación, respondió Arthur. Hizo una pausa para crear expectación. Quiero que empieces a adquirir activos relacionados con Trans-American Airways. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, mientras el formidable cerebro de David procesaba la instrucción. A la aerolínea. Arthur, sus acciones son estables, pero sus fundamentos son complicados. Alta deuda, problemas sindicales. Márgenes reducidos. No es nuestro perfil de objetivo habitual. No me interesa adquirir la empresa, David. Todavía no. Me interesa adquirir su deuda. Toda. Empieza con los bonos corporativos sin garantía y los préstamos bancarios sindicados. Quiero convertirme en su principal acreedor. David guardó completo silencio. Lo entendió. Esto no era una inversión. Era una jugada de poder. Un ataque quirúrgico hostil, dirigido no a las acciones, sino a la base financiera de toda la corporación. Comprar la deuda de una empresa era una estrategia mucho más sutil y peligrosa que una simple adquisición de acciones. Arthur, esa es una posición importante, dijo David con asombro en la voz. Para obtener el control de su estructura de deuda, tendríamos que liquidar mucho. Estamos hablando de miles de millones. Lo sé, dijo Arthur. Liquidar toda nuestra posición en Sterling Real Estate Investment Trust. Eso debería liberar unos 1.500 millones. Luego, desinvertir en Horizon Tech Fund. Esos son otros 2.000 millones. Y vender nuestros bonos del tesoro. Eso debería darte lo que necesitas. Eran titanes del mundo de las inversiones. Venderlos en un solo día causaría un gran revuelo. Esos son casi 4.000 millones de dólares en capital líquido. Arthur, susurró David, dándose cuenta de la magnitud de la maniobra. ¿Es suficiente?, preguntó Arthur simplemente. Sí, dijo David con voz firme, dejando que el estratega que llevaba dentro tomara el control. Sí, será más que suficiente. ¿Cómo quieres que se gestione esto?, preguntó Arthur en voz baja. Utiliza nuestras sociedades holding en Delaware y las Islas Caimán. Reparte las compras entre varios intermediarios. No quiero que el Consejo de Administración de TAA sepa lo que está pasando hasta que sea demasiado tarde. Quiero que un día se despierten y se den cuenta de que su futuro financiero está en manos de una sola persona. Mis manos. Hecho, dijo David. Reuniré al equipo. Empezaremos de inmediato. Arthur. ¿Puedo preguntar qué lo provocó? Arthur Pendleton miró por la ventana mientras aterrizaba otro avión de TAA. Pensó en la mueca de desprecio de Brenda Fuller, en la indiferencia de Mark Jenkins y en la silla vacía de su nieta junto a sus padres. Me hicieron perderme una graduación, dijo. Fue un fallo sistémico. Dicho esto, colgó. No había alzado la voz. No había maldecido ni amenazado. Simplemente había dado una serie de instrucciones tranquilas y precisas. Pero en esa llamada de 5 minutos, Arthur Pendleton había firmado una sentencia de muerte de 4.000 millones de dólares para Trans-American Airways tal como existía entonces. La tormenta había amainado. A 2.000 millas de distancia, en el monolito de cristal y acero que albergaba la sede corporativa de Trans-American Airways, el director ejecutivo Richard Sterling estaba teniendo un día espectacular. Caminaba a grandes zancadas por el ala ejecutiva del piso 50.
irradiando la engreída satisfacción de un hombre que acababa de ver cómo el precio de las acciones de su compañía subía un 3% tras un informe trimestral positivo. Sterling era un hombre moldeado por la despiadada cultura del liderazgo corporativo moderno. Alto, impecablemente vestido con un traje de $5,000, con cabello plateado y una sonrisa que mostraba todos sus dientes. Veía el mundo a través del prisma de los precios de las acciones y los márgenes de beneficio. Los pasajeros eran fuentes de ingresos, los empleados, capital humano, y los problemas, asuntos que debía gestionar el Departamento de Relaciones Públicas. Entró en la oficina de su director financiero, un hombre de aspecto perpetuamente preocupado llamado Frank Gabel. Frank, ¿viste cómo está el mercado? Nos adoran. Ya te dije que una nueva estructura de tarifas de equipaje sería rentable. Frank, sin embargo, no sonreía. Miraba fijamente la terminal, con el ceño fruncido. Richard, tenemos que hablar. Algo extraño está pasando. ¿Extraño para bien o para mal? Preguntó Sterling, sirviéndose un vaso de agua con gas. Todavía no lo sé, admitió Frank. Fíjate en el mercado de nuestros bonos corporativos. Concretamente, los bonos sin garantía TAA 2030 y 2035. Giró el monitor hacia Sterling. La pantalla mostraba una intensa actividad bursátil. El precio de sus bonos estaba subiendo debido a una demanda inusualmente alta. ¿Y qué? Dijo Sterling encogiéndose de hombros. El aumento de la demanda es bueno. Significa confianza en nuestra capacidad para pagar nuestras deudas. Esto es positivo. Es el volumen, Richard, y el patrón, insistió Frank, señalando la pantalla. No se trata de pequeñas compras de fondos de pensiones o mutuales. Son operaciones masivas en bloque que se ejecutan a través de una docena de corredores oscuros. Las empresas fantasma a las que están registradas son indetectables, al menos superficialmente. Está coordinado. Alguien está intentando comprar una parte importante de nuestra deuda y se esfuerza mucho por pasar desapercibido. Sterling finalmente observó con más detenimiento y su arrogancia dio paso a un atisbo de preocupación. Una adquisición hostil. Alguien intenta acumular deuda para obtener ventaja. Es posible, dijo Frank. ¿Pero con qué propósito? Para forzar una reestructuración. Nuestra situación financiera es sólida. Nuestros pagos están al día. No tiene sentido. Probablemente sea solo un fondo de inversión libre. Un tiburón que huele la sangre, concluyó Sterling, haciendo un gesto de desdén con la mano. Vigílalo. Frank. Avísame si se convierte en algo más que un fantasma. Le dio una palmada en la espalda a su director financiero y se marchó, pensando ya en su reserva para cenar en un exclusivo restaurante de carnes. Mientras tanto, en un popular foro en línea para auxiliares de vuelo y profesionales de la aviación llamado The Crew Lounge, apareció una nueva publicación bajo el nombre de usuario anónimo Fly Girl Witness. La escribió Sara, la joven auxiliar de vuelo que había intentado interceder por Arthur. La culpa la atormentaba desde que despegó el vuelo 815. Había visto cómo humillaban y expulsaban sin motivo alguno a un hombre decente y tranquilo, y ella se había quedado de brazos cruzados. Su publicación era un relato detallado, sincero y condenatorio de todo el incidente. Describió la cortesía de Arthur, la hostilidad inmediata de Brenda, la caída accidental de la botella de agua y la absurda y punitiva escalada que siguió. No usó nombres reales, pero mencionó el número de vuelo, la fecha y la ruta. Llevo 6 años volando,
escribió, y he visto muchos pasajeros difíciles. Este hombre no era uno de ellos. Era un señor mayor, un abuelo, por lo que parecía, que simplemente intentaba reunirse con su familia. Lo que sucedió hoy no tuvo que ver con seguridad ni con las normas. Fue un abuso de poder. Un abuso de autoridad. Y estuvo mal. Nuestra aerolínea se enorgullece de su servicio al cliente y del respeto. Pero cuando las puertas se cierran, a veces eso se olvida. Me avergüenza lo que vi y no haber hecho más para evitarlo. La publicación causó gran revuelo. En pocas horas, tenía cientos de comentarios. Otros miembros de la tripulación compartieron historias similares sobre el uso indebido del protocolo para castigar injustamente a los pasajeros. Los pilotos se sumaron a las críticas, lamentando la pérdida del sentido común. Entonces, los pasajeros del vuelo 815 comenzaron a seguir la conversación. Uno de ellos había filmado la última parte del incidente, Arthur siendo escoltado tranquilamente fuera del avión. Subieron el video de 30 segundos. El video no era dramático. No había gritos ni forcejeos. Pero su silencio era su fuerza. Mostraba a un anciano negro, con el rostro reflejando una resignación digna, siendo conducido por dos oficiales corpulentos. Mientras la azafata que lo había acusado permanecía al fondo con una expresión de sombría satisfacción. La historia trascendió los límites del foro de la aviación. Un bloguero de viajes con gran número de seguidores en Twitter compartió la publicación y el video. El hashtag #YagaFlyLike a Pendleton se convirtió en tendencia, aunque nadie conocía aún su verdadero nombre. Los medios locales de San Francisco, intrigados por la conexión con su graduación en Stanford, se hicieron eco de la noticia. A la mañana siguiente, aparecía en la parte inferior de los noticieros nacionales. Trans-American Airways se enfrentaba ahora a una pesadilla de relaciones públicas. La mañana de Richard Sterling se arruinó con una llamada a las 6 de la mañana de su jefe de relaciones públicas. Vio el video y leyó la publicación del foro, su rostro se contrajo de furia. ¿Quién demonios es este pasajero?, bramó al teléfono. Me llamo Arthur Pendleton, señor, respondió el jefe de relaciones públicas. No tiene ninguna relevancia pública. Está jubilado. Lleva una vida tranquila. Volaba con un billete de clase económica estándar. Un don nadie. Un don nadie, espetó Sterling. Todo este caos por un don nadie. Emita un comunicado. Procedimiento estándar. Estamos investigando el incidente. Nos tomamos estos asuntos muy en serio. Bla, bla, bla. Y averigüen qué azafata escribió esa publicación. Quiero que la despidan antes del mediodía. El comunicado oficial de TAA fue una obra maestra de la arrogancia corporativa. El público, harto de la apatía de las aerolíneas y del aumento de las tarifas, lo vio como un ejemplo perfecto de prepotencia empresarial. La noticia se viralizó. Los programas de entrevistas la comentaron. Se escribieron artículos de opinión sobre las humillaciones de los viajes aéreos modernos y el sutil veneno de los prejuicios cotidianos. Mientras Sterling intentaba controlar el desastre mediático, se había olvidado por completo de la extraña actividad en el mercado de bonos de su empresa. En una elegante y tranquila oficina de Nueva York, David Chen y su equipo de Ironwood Capital trabajaban con la silenciosa y letal eficiencia de un depredador. La noticia viral fue un regalo inesperado. A medida que las acciones de TAA empezaron a caer por la mala prensa, la confianza de los inversores flaqueó, facilitándoles aún más la compra de bonos a un precio ligeramente inferior. Cada transacción era un clavo más en el ataúd.
1.000 millones. 2.000 millones. 3. Al final del segundo día, se había invertido una suma de dinero asombrosa. David Chen examinó el informe final en su pantalla. Ironwood Capital, a través de su laberinto de subsidiarias, era ahora el principal acreedor de la deuda corporativa de Trans-American Airways. Controlaban el poder financiero de Richard Sterling. Tomó el teléfono para llamar a Arthur, quien se encontraba en un hotel de San Francisco. Finalmente, había logrado comunicarse con su nieta, quien estaba muy preocupada y a la vez llena de alegría. «Listo, Arthur», dijo David. «Los tenemos». «Bien», respondió Arthur, con su voz tranquila de siempre. «Ahora esperamos el momento oportuno y le enviaremos un mensaje al señor Sterling». Los temblores habían cesado. El terremoto estaba a punto de comenzar. Pasó una semana y, como siempre, las noticias siguieron su curso. La historia del anciano del vuelo 815 desapareció de los titulares, reemplazada por escándalos políticos y chismes de celebridades. Richard Sterling, director ejecutivo de Trans-American Airways, creía haber superado la tormenta. Las acciones se habían estabilizado y, como era de esperar, la investigación interna había exonerado a sus empleados de cualquier irregularidad significativa, alegando el cumplimiento de los protocolos de seguridad en un entorno potencialmente volátil. En esa situación, Brenda Fuller y Mark Jenkins recibieron una amonestación discreta. Sarah, la auxiliar de vuelo que escribió la publicación anónima, fue identificada por el Departamento de Informática de la empresa y suspendida discretamente a la espera de una investigación más exhaustiva. Para Sterling, el asunto estaba cerrado. Estaba centrado en un tema mucho más importante, el próximo gobierno y la otra empresa. Esta empresa se fundó a partir de la lista de planes. Se trataba de una maniobra financiera rutinaria, una simple renovación de préstamos y bonos existentes que se realizaba cada pocos años. Las condiciones solían ser fijadas por un consorcio de grandes bancos y fondos de inversión. Era un proceso tedioso, rutinario y absolutamente crucial para el flujo de caja de la aerolínea. La reunión preliminar se celebró en la sala de juntas más lujosa de TAA. Richard Sterling y su director financiero, Frank Gabel, presidían una reluciente mesa de caoba, esperando ver las caras conocidas de JP Morgan, Citigroup y otras pocas instituciones financieras. En cambio, solo entraron 2 personas. La primera era. Sterling reconoció con un escalofrío de temor profesional a David Chen, el notoriamente brillante y agresivo director de Ironwood Capital. La segunda era una mujer desconocida, una abogada de semblante adusto, cuyo maletín parecía forjado con los restos de un litigio. «David», dijo Sterling, forzando una sonrisa. «¡Qué sorpresa! No sabía que Ironwood tuviera una posición en nuestra cartera de deuda». «Bienvenido». David Chen no le devolvió la sonrisa. Se sentó y abrió su carpeta. «No tenemos una posición, Richard. Desde las 9 de la mañana, gracias a nuestras adquisiciones en el mercado secundario, nos hemos convertido en esa posición. Ironwood Capital y sus subsidiarias ahora controlan el 68% del tramo de deuda que buscan refinanciar». El ambiente se tornó tenso. Frank Gabel palideció, adquiriendo un tono grisáceo y enfermizo. Sterling se quedó pensativo, intentando asimilar la magnitud de lo que Chen acababa de decir. Una sola entidad tenía ahora su destino en sus manos. Ya no negociaban con un comité de banqueros a los que podían manipular entre sí. Se enfrentaban a un dictador financiero. «Ya veo»,
logró decir Sterling con voz repentinamente ronca. Bueno, esto sin duda agiliza el proceso. Supongo que los términos actuales son aceptables para la renovación. La abogada, que se presentó como María Flores, finalmente habló. No, señor Sterling. No lo son, dijo ella, deslizando una hoja de papel sobre la mesa. Estas son nuestras nuevas condiciones. Sterling tomó el papel. Sus ojos se abrieron con incredulidad, y luego se entrecerraron con rabia. Las condiciones no solo eran desfavorables, sino punitivas y abusivas. El tipo de interés de la deuda de $2.500 millones iba a subir del 4,5% al 12,5%. Una medida que añadiría instantáneamente cientos de millones de dólares en pagos anuales a las cuentas de TAA, aniquilando su margen de beneficio, y mucho más. Además, las nuevas condiciones incluían cláusulas tan restrictivas que equivalían a una camisa de fuerza corporativa. Ironwood tendría poder de veto sobre cualquier nuevo gasto de capital superior a $10 millones. Exigían el nombramiento inmediato de 2 nuevos miembros para el Consejo de Administración de TAA, ambos elegidos por Ironwood. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones provocaría un impago inmediato de la totalidad de los $2.500 millones, lo que llevaría a la aerolínea a la quiebra. Esto es una locura, dijo Sterling. Estalló, dejando caer el papel sobre la mesa. Esto es una extorsión. Ninguna empresa podría operar en estas condiciones. Intentan hundirnos. David Chen permaneció impasible. Simplemente estamos protegiendo nuestra inversión, Richard. Los recientes problemas de relaciones públicas de su empresa han revelado un riesgo operativo profundo. La marca está dañada. La dirección ha demostrado falta de criterio. Como su principal acreedor, debemos insistir en una prima más alta y una supervisión más estricta para mitigar ese riesgo. La mención de los problemas de relaciones públicas fue como una puñalada. Sterling por fin lo entendió. Esto no era casualidad. Estaba conectado. Esto tiene que ver con el incidente de Pendleton, ¿verdad?, espetó con desdén. Algún multimillonario sentimental intentando llamar la atención. ¿Para quién trabajan? David, ¿quién financia esto? Mi cliente valora su privacidad, dijo Chen con suavidad. Lo único que necesitan saber es que tiene un gran interés en el gobierno corporativo y la satisfacción del cliente. Lucharemos contra esto, gruñó Sterling. Encontraremos otra financiación. Lo llevaremos a la prensa. Por favor, hágalo, intervino con frialdad la abogada, la señora Flores. Anuncia al mundo que Trans-American Airways es tan inestable que su principal acreedor se ve obligado a cobrarle intereses de bonos basura. Sus acciones, tan valiosas para usted, se desplomarían a cero al final del día. En cuanto a otras opciones de financiación, continuó, estas condiciones ya se están difundiendo discretamente a través de nuestras redes financieras. Nadie le hará daño. Nadie le hará daño. Tiene 2 opciones, el señor Sterling acepta las condiciones o se declara en bancarrota bajo el capítulo 11. Tiene 48 horas para decidir. David Chen y María Flores se levantaron, recogieron sus papeles y salieron, dejando a Richard Sterling y Frank Gable en un silencio atónito. La policía estaba al acecho. Sterling estaba atrapado. En una frenética oleada de llamadas, confirmó todo lo que la abogada había dicho. Ningún banco les prestaría un centavo. Wall Street ya había descontado su inminente desaparición. Su aerolínea, su imperio, pendía de un hilo.
Los 4.000 millones de dólares que Arthur Pendleton había movilizado no se habían retirado de la aerolínea. Se habían utilizado para comprar las mismas cadenas que ahora la ataban. Durante las siguientes 48 horas, la sede de TAA fue un hervidero de pánico. Sterling apenas durmió. Gritó a su equipo legal, a su departamento de finanzas y a cualquiera que se le acercara. Era un animal enjaulado, acorralado por un depredador que nunca había visto y que no podía comprender. ¿Cómo podía un pasajero descontento, un don nadie, desatar semejante apocalipsis financiero? Finalmente, con apenas unas horas de margen, antes de la fecha límite, un Richard Sterling derrotado y humillado hizo la llamada. Aceptamos los términos, dijo con voz ronca al teléfono, dirigiéndose a la oficina de David Chen. ¿Qué sucede ahora? Recibirá instrucciones en breve, fue la lacónica respuesta. Nuestro representante principal desea reunirse con usted personalmente para supervisar la transición. Bien, espetó Sterling. ¿Con quién me reúno? ¿Quién es este fantasma que acaba de comprar el alma de mi empresa? Se presentará, dijo la voz. Y la línea se cortó. Había una reunión programada para la mañana siguiente en un lugar neutral, una suite privada del Hotel Four Seasons. Richard Sterling se sentía como un hombre camino a su propia ejecución, preparado para finalmente conocer al artífice de su destrucción. Esperaba un despiadado tiburón de Wall Street, un tiburón corporativo con sed de sangre. No podía estar más equivocado. La suite presidencial del Four Seasons era un lugar diseñado para aislar a sus ocupantes de las caóticas realidades del mundo exterior. El aire era fresco y aún conservaba un tenue y elegante aroma a limón y cera para madera. La luz del sol, filtrada por los ventanales con protección UV, iluminaba las finas motas de polvo que danzaban en el aire y proyectaba largas sombras sobre el mobiliario minimalista y de una elegancia brutal. Era una catedral del poder corporativo, un terreno neutral donde se repartían imperios y se decidían fortunas. Hoy, sería el escenario de una ejecución. Richard Sterling, director ejecutivo de Trans-American Airways, sintió un nudo de pavor en el estómago. Estaba sentado en un sofá color crema que probablemente le había costado más que su primer coche, con un vaso de agua helada intacta que goteaba sobre la mesa de nogal pulida frente a él. A su lado, su director financiero, Frank Gabel, era la viva imagen del terror. Frank jugueteaba inquieto con su corbata, con el rostro pálido y sudoroso, y la mirada nerviosa fija en la puerta, como si esperara que irrumpiera un equipo SWAT. Sterling, sin embargo, proyectaba una coraza de desafío. Era un luchador, un superviviente. Se había abierto camino hasta la cima del mundo empresarial siendo más despiadado, más astuto y más dispuesto a sacrificar a otros que cualquiera de sus rivales. Había hecho frente a ofertas hostiles de adquisición, a reguladores gubernamentales y a sindicatos en huelga. Esta era solo una batalla más. Un enemigo misterioso y sin rostro lo había acorralado, pero Sterling estaba convencido de que todo hombre tenía un precio, una debilidad, un as bajo la manga. Imaginó al hombre con el que estaba a punto de encontrarse. Sería un rival, pensó. Quizás el mismísimo Carly Kahn, o algún nuevo y despiadado joven prodigio de Wall Street que veía a TAA como un cadáver para desmantelar. Ensayó sus primeras palabras, planeando proyectar fortaleza, encontrar una grieta en la armadura de su oponente, negociar una salida a esa amenaza existencial. Él era Richard Sterling. No se quebró. No se doblegó. La imponente puerta de roble macizo de la habitación contigua se abrió con un suave y elegante clic. Sterling se puso de pie,
alisándose la chaqueta de su traje a medida. Apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. Este era el momento. Se enfrentaría a su conquistador. Y entonces entró Arthur Pendleton. El mundo pareció ralentizarse. El murmullo ambiental de la ciudad se desvaneció en la nada. El guión mental meticulosamente preparado por Sterling se disolvió en ruido blanco. Su cerebro, una máquina perfectamente afinada para calcular riesgos y oportunidades, simplemente se bloqueó. Intentó conciliar la imagen que tenía ante sí con la realidad de su situación, y fracasó. No era un titán de la industria. No era un depredador de Wall Street con traje de poder. Era el hombre del avión. No vestía armadura, sino el sencillo uniforme de una vida vivida sin necesidad de impresionar. Una camisa azul marino limpia y planchada, pantalones grises cómodos y zapatos de cuero oscuro lustrados. No llevaba maletín, ni fajo de documentos, ni arma de guerra corporativa. Sus manos estaban vacías, suavemente entrelazadas a la espalda. Se movía con una calma pausada y deliberada que parecía absorber la frenética energía de la sala, dejando solo una profunda e inquietante quietud. Frank Gable emitió un pequeño sonido ahogado, un jadeo de pura y absoluta conmoción. Sterling permaneció paralizado, con la boca ligeramente entreabierta. Su mente, en un intento desesperado por comprender lo imposible, oscilaba entre dos imágenes, el anciano tranquilo que ahora caminaba hacia él con una expresión de serena decepción, y el video granulado y humillante de su celular donde se veía a ese mismo hombre siendo escoltado tranquilamente fuera del vuelo 815. El don nadie, el pasajero problemático, el problema anónimo y sin rostro que su equipo de relaciones públicas había gestionado y descartado, eran la misma persona. La comprensión golpeó a Sterling, no como un rayo, sino como el lento y aplastante avance de un glaciar. Fue una humillación tan total, tan absoluta, que trascendió la ira y el miedo, y se instaló en sus huesos como una vergüenza fría y paralizante. No había sido desplazado ni manipulado por un igual. Había sido sistemáticamente desmantelado, destripado financieramente por un hombre al que su empresa había considerado lo suficientemente insignificante como para desecharlo. Señor Sterling, dijo Arthur. Su voz no era fuerte, pero llenó la vasta suite, cada palabra pronunciada con claridad y contundencia. Con un gesto tranquilo, señaló el sofá. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Como si le hubieran cortado los hilos, Sterling se desplomó sobre los cojines. Se sentía mareado, desorientado. Ya no estaba en una sala de juntas. Estaba en un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Arthur tomó asiento en el gran sillón frente a ellos. No se regodeó. Su rostro no mostraba rastro de triunfo. Simplemente observó a Sterling con una mirada penetrante, la de un maestro artesano que examina una obra imperfecta. Imagino que tiene preguntas, comenzó Arthur con su voz grave y firme. Permítame ahorrarle la molestia. Me llamo Arthur Pendleton. Soy inversor privado. Y hace 32 días, sus empleados me bajaron de uno de sus aviones porque se me cayó la botella de agua al suelo. Dejó que el simple y llano hecho flotara en el aire. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Tartamudeó Sterling, con un susurro entrecortado. La fachada cuidadosamente construida del poderoso director ejecutivo se había derrumbado, dejando solo a un hombre confundido y aterrorizado. El cómo es una simple cuestión de asignación de capital, explicó Arthur, como si hablara de una transacción comercial rutinaria. Mi oficina familiar, Ironwood Capital,
controla una cartera sustancial. Cuando se presenta una oportunidad convincente para una recalibración sistémica, estamos preparados para desplegar nuestros recursos en consecuencia. El que es la consecuencia de las acciones de su empresa. El quien es, sospecho, la parte con la que usted tiene dificultades. Usted me ve como el hombre del avión. Y tiene razón. Pero lo que no vio entonces, y lo que su empresa no ve a diario, es que cada pasajero es un ser humano. Cada cliente tiene una historia. Cada persona tiene un límite de dignidad que no debe cruzarse. Se inclinó hacia adelante, intensificando su mirada. Esto no se trata de mí, señor Sterling. Mi viaje perdido fue un lamento personal. Pero los $4.000 millones que invertí en adquirir la deuda de su empresa no fueron por venganza personal. Fueron una herramienta de diagnóstico. Lo que me sucedió no fue un incidente aislado. Fue un síntoma de una enfermedad profunda y generalizada dentro de su cultura corporativa. Una cultura de arrogancia, de impaciencia, de poder, ejercido sin sabiduría ni empatía. Un sistema que protege a gente como Brenda Fuller y Mark Jenkins, y castiga la silenciosa dignidad de sus clientes. No me importa el precio de sus acciones ni sus ganancias trimestrales. Me importa el carácter de las instituciones que sirven al público, y la suya ha demostrado ser gravemente deficiente. El discurso fue una acusación devastadora, pronunciada con la calma y precisión de un cirujano. Sterling sintió que cada palabra diseccionaba la obra de su vida, toda su filosofía. Las condiciones financieras que el señor Chen les presentó no eran más que una herramienta, continuó Arthur, una palanca para traerlos a esta mesa. Ahora que tengo toda su atención, podemos hablar de mis verdaderas condiciones. Esto no es una negociación. Es el precio de la supervivencia de su empresa. Arthur expuso sus exigencias, y con cada una, otro pilar del mundo de Richard Sterling se derrumbó. Primero, dijo, clavando la mirada en Sterling, Trans-American Airways emitirá una disculpa pública, completa y sin reservas. No será un comunicado de prensa redactado por su equipo legal, lleno de eufemismos como, lamentamos cualquier malentendido. Usted, señor Sterling, se sentará frente a una cámara y me pedirá disculpas personalmente, a mí, Arthur Pendleton, mencionándome por mi nombre. Admitirá que sus empleados actuaron sin justificación, que sus políticas fallaron y que el trato que su empresa me dio fue inexcusable. Esto no es para mi beneficio, sino para el de todos los clientes que alguna vez se sintieron menospreciados por su organización. Necesitan ver que la responsabilidad empieza desde arriba. Sterling se estremeció. Una disculpa pública era un acto de autodestrucción impensable para un director ejecutivo. Era una admisión de debilidad y fracaso. Segundo, continuó Arthur con tono inflexible, sus empleados Brenda Fuller y Mark Jenkins serán despedidos con efecto inmediato. Su indemnización será la mínima legal. Esto no se trata de crueldad, sino de consecuencias. Un sistema que no exige responsabilidades a sus agentes por sus abusos de poder no es un sistema. Es un caldo de cultivo para la tiranía, por insignificante que parezca. Sus acciones tuvieron consecuencias para mí, y ahora deben afrontar las consecuencias. En tercer lugar, reincorpora inmediatamente a la auxiliar de vuelo conocida como Sara, la joven que fue suspendida por el delito de decir la verdad. Le otorgarás una felicitación formal por su integridad y valentía. Borrarás su expediente, le pagarás los salarios atrasados íntegros y le concederás un ascenso y un aumento de sueldo inmediatos. No basta con castigar a los malvados. También debes recompensar a los virtuosos. Debes enviar un mensaje claro a toda la compañía,
el carácter es una cualidad que merece ascenso y la integridad no es motivo de despido. Hizo una pausa, dejando que el peso de la orden se asentara en la silenciosa sala. Frank Gable sudaba profusamente y se secaba la frente con un pañuelo. En cuarto lugar, y este es el quid de la cuestión, dijo Arthur con voz grave, establecerás a perpetuidad el programa Pendleton para la dignidad y el respeto. Será un programa de formación anual obligatorio para todos los empleados de TAA, desde la junta directiva hasta el personal de tierra. Se centrará en la desescalada, los sesgos implícitos, la sensibilidad cultural y los principios fundamentales del servicio al cliente. Y permítame ser claro, señor Sterling, este programa no será diseñado por su Departamento de Recursos Humanos, que está comprometido. Será diseñado, implementado y auditado por el Fondo de Defensa Legal de la NAACP, una organización a la que personalmente otorgaré una subvención para este fin. Los costos operativos continuos serán una partida permanente e innegociable en su presupuesto corporativo. Usted corregirá los problemas de su empresa, y lo hará bajo la guía de quienes han dedicado su vida a luchar contra los mismos prejuicios que su empresa exhibía. Fue una exigencia asombrosa, ceder el control de la cultura de su empresa a una organización externa de derechos civiles. Era una medida que ninguna gran corporación había tomado jamás. Y, finalmente, Arthur dio el golpe de gracia, la cultura de una organización emana de la dirección. El problema que impregna TAA es su enfoque en las ganancias por encima de las personas, en el procedimiento por encima de los principios. Comenzó con usted. Y, por lo tanto, la cura también debe comenzar con usted. Los nuevos convenios de deuda requieren 2 nuevos miembros del Consejo de Administración designados por mi firma. Uno será un experto reconocido a nivel nacional en defensa del consumidor. El otro nombramiento se hará para cubrir una vacante. La que usted está a punto de crear. Exijo su renuncia inmediata e incondicional como director ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de Trans-American Airways. Silencio. La última exigencia fue un golpe mortal. Y se pronunció con la misma precisión fría e impasible que todas las demás. Richard Sterling miró fijamente a Arthur Pendleton, aturdido. Le estaban pidiendo que encendiera personalmente la pira funeraria de su propia carrera, que se disculpara por no haber cedido el control de su empresa y que luego desapareciera. Buscó una escapatoria, una contraofensiva, una mínima ventaja. No la había. La trampa financiera de Arthur era una obra de genio brutalista. Si Sterling se negaba, Arthur sería un buen objetivo. Ironwood Capital exigiría el pago de la deuda, TAA sería insolvente al final del día, se perderían 50.000 empleos. Las pensiones se esfumarían y la historia demostraría que la otrora gran aerolínea se derrumbó por el ego y la intransigencia de su último director ejecutivo. El legado de Richard Sterling sería el de un fracaso catastrófico, pero si aceptaba, la compañía sobreviviría. Los empleos se salvarían y la aerolínea tendría la oportunidad de recuperarse y convertirse en algo mejor. Su propio legado seguiría siendo de humillación, pero sería una nota al pie de una historia de redención, no el titular de una tragedia. La elección era entre su orgullo y la vida de decenas de miles de sus empleados. En ese momento, al ver el rostro sereno y resuelto del hombre al que había perjudicado, Richard Sterling comprendió por fin el verdadero significado del poder. Sus hombros, que durante tanto tiempo habían permanecido erguidos en señal de desafío, finalmente se desplomaron. La lucha se apagó en sus ojos, reemplazada por una vasta y vacía expresión de derrota. Miró sus manos y luego a Arthur. Con una voz apenas audible, respondió, «Estoy de acuerdo».
En todos los términos. El ajuste de cuentas había terminado. La noticia, al difundirse, conmocionó el mundo de las finanzas, los negocios y los medios de comunicación. La historia se convirtió instantáneamente en legendaria, una fábula moderna para la era digital, el abuelo y la aerolínea. La lección de respeto de $4.000 millones. Arthur Pendleton, el discreto y solitario artífice de un imperio logístico, se convirtió de la noche a la mañana en un héroe popular, un símbolo de resistencia digna contra la deshumanización corporativa. Una semana después, Richard Sterling, con aspecto cansado y 10 años mayor, ofreció su disculpa televisada. Leyó las palabras del teleprompter con voz apagada. Millones de personas presenciaron su acto público de contrición. Fiel a la palabra de Arthur, Sarah fue reintegrada con una bienvenida de heroína. Y el programa Pendleton comenzó su labor, lenta pero inexorablemente, de guiar el alma de una enorme corporación hacia un nuevo rumbo. Meses después, Arthur Pendleton estaba sentado con su nieta, Maya, en un banco con vistas al puente Golden Gate, mientras la brisa del Pacífico les acariciaba suavemente el cabello. Por fin le había regalado el Patek Philippe antiguo, y ella lo giraba una y otra vez entre sus manos, la luz del sol brillando en su clásica esfera. «Abuelo», dijo con voz llena de admiración. «Leí todos los artículos. Lo que hiciste. Fue increíble, pero fue demasiado. Todo. Solo porque te hicieron perderte mi graduación». Arthur sonrió con una sonrisa profunda y sincera que le iluminaba los ojos. Miró hacia el vasto e infinito océano, un sistema mucho más grande y complejo que cualquier corporación. «Siempre lamentaré haberme perdido tu día especial, Maya», dijo en voz baja. Pero lo sucedido iba más allá de un simple vuelo o un solo hombre. Se trataba de recalibrar un sistema que había fallado estrepitosamente. «Una empresa es como este reloj», dijo, tocando el cristal de su muñeca. «Tiene miles de piezas móviles. Y si se rompe una de las piezas más pequeñas y esenciales, el respeto por el individuo, toda la máquina termina por dejar de funcionar correctamente. No destruí su empresa. Solo los obligué a reparar esa pieza vital. A veces, lo más compasivo que se puede hacer por un sistema defectuoso es introducir una consecuencia tan grande que ya no pueda ignorar sus propios fallos». Maya miró del intrincado y hermoso reloj al rostro de su abuelo, un hombre silencioso y poderoso. Comprendió entonces que el reloj no era solo un regalo. Era una lección. Una lección sobre el tiempo, sobre la precisión, sobre el inmenso poder de hacer bien las pequeñas cosas y sobre un legado construido no sobre lo que un hombre posee, sino sobre los principios que está dispuesto a defender. La historia de Arthur Pendleton no es solo un relato de venganza épica. Es un poderoso recordatorio de que la dignidad no tiene precio y el respeto es innegociable. Demuestra que el verdadero poder no siempre es ruidoso ni ostentoso. A veces es silencioso, paciente y ejerce una fuerza más potente que cualquier convicción militar. Ese día, una corporación multimillonaria aprendió que su activo más valioso no son sus aviones ni el precio de sus acciones, sino la confianza de sus clientes. Una confianza que quebrantó y que tuvo que recuperar a un precio astronómico. Esto demuestra que una persona con principios y los recursos para respaldarlos puede cambiar el mundo, o al menos la cultura corporativa de una aerolínea muy arrogante. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta para que lo sepamos. Compártela con quien necesite escucharla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales increíbles sobre justicia, poder y espíritu humano. ¿Qué te parecieron las acciones de Arthur? Déjanos tu opinión en los comentarios.